Ayer fuimos llamados a entregarlo todo. Ayer nos comparamos con la fe de grandes hombres del Antiguo Testamento. Y el consejo es tener una fe que lo entrega todo. Y qué grande desafío, ¿no? Qué grande prueba para pensar. Que el Señor les bendiga. Abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento y dejemos que la palabra haga su trabajo en nuestros corazones. Que Dios les bendiga. Ya se les pasó el susto de la tormenta. Algunos despertamos cuando nos cayó el agua, ¿verdad? Los ríos. Me da mucho gusto, hermano, estar nuevamente con ustedes ahora esta tarde para necesitarles su palabra y seguir con el plan como nos dice aquí, sabiduría de generación en generación. La sabiduría no es algo que se compra, no es algo que cuando heredan nuestros padres, no es algo que no nos dan por maestros, no es algo que viene nada más, no. Y es muy importante siempre considerar que nosotros, cada uno, tenemos que ir construyendo esa capacidad de sabiduría. Obviamente, con la ayuda de Dios. Hay un texto que nos refiere y dice: en los ancianos está la sabiduría, y en la largura de días el entendimiento. Pero también nos refiere el texto que no solamente está porque una persona tenga muchos años, porque haya vivido 50, 60, 70, 80 años y ya es sabio. No en cuanto a, digamos, a ser cristiano, no en cuanto a pensar en las cosas de Dios. Quizás esas personas que gobiernan, que tienen sabiduría, pero la sabiduría que viene de lo alto se adquiere con el tiempo, pero con el contacto con Dios. Con el contacto con Dios en la oración, en la lectura, en el servicio, en ayudar a las personas, en estar pensando siempre en Dios, en estar adquiriendo de la palabra de Dios. El saber es como se adquiere. Eso dice el texto. Así que sigues en la largura de días, de años, pero Dios lo da a aquellos que lo buscan. Y quiero que meditemos como ayer, en algunos personajes. Y primero, digamos, los personajes de ayer, Noé y Abraham, para cuando ellos hicieron eso, por ejemplo, Noé, incluso cuando terminó la obra, y Moisés, ya tenían muchos años. Pero la característica de ellos es que siempre estaban apegados a Dios. Dice el texto que Noé anduvo siempre en los pasos de Dios.
Dice que él hizo todo lo que Dios le mandó. Y de ahí se adquirió la sabiduría. Abraham, toda su vida fue igual, y desde que le llamó Dios, comenzó la obediencia, y entonces aprendió, tuvo muchos tropiezos. Ustedes lo han visto en la historia de Abraham, pero también podemos mirar que fue adquiriendo la sabiduría con el contacto con Dios, y como decían antes, con el más orando, a Dios orando y con el más orando, ¿no? O sea, como en el tiempo de la construcción del muro en Jerusalén, estaban con una mano trabajando y con la otra para defenderse con la espada. Hay momentos en que se necesita eso. Pero quiero leer una parte de la Escritura, primeramente. Ustedes recuerdan la historia de Job, ¿se recuerdan? Todo va bien, todo está perfecto, incluso su vida, su carrera era perfecta conforme Dios lo dice. Satanás lo acusó, pero Dios le dijo, pues no hay otro. ¿Ya viste a mi siervo Job? ¿Ya le echaste un ojo a quién es? ¿De quién te estoy hablando? Pero todos sabemos que comenzó a venir problemas. Uno y otro y otro y otro y otro, a grado tal que casi es una piltrafa humana, porque estaba lleno de llagas. No solamente acabó todo lo demás, sino su cuerpo se estaba consumiendo, estaba corrompiéndose, y no había hecho nada. Solamente ser el ejemplo de Dios ante Satanás, de que era un varón perfecto. Y si ustedes notan en la lectura del libro de Job, si ustedes notan los amigos que le están acusando, que lo están disque aconsejando, que lo están tratando de ayudar, si ustedes notan, poco a poco se está viendo cada vez más la sabiduría de Job. ¿Cuánta experiencia agarraría Job con todo lo que perdió, con todo lo que pasó? ¿Cuántos años pasaron? Ahí lo leemos rápido en un capítulo, ¿no? Pero ¿cuántos años pasaron en todo eso? ¿Cuánto tiempo pasó para todo lo que le sucedió? Perder ganado, perder casas, perder hijos, perder su salud, perder todo. ¿Cuánto tiempo le llevó eso? ¿Se han imaginado ustedes? ¿Se han dado una idea más o menos cuánto tiempo pudo haber pasado? ¿Qué hizo la sabiduría en Job? ¿Qué fue el producto de la sabiduría en Job? Que no se apartó de Dios. Y lo que vamos a ver ahora es precisamente pues, no me gusta la palabra, tú. O sea, los viejos del conocimiento, los viejos vienen siendo como un tesoro para la iglesia, ¿no? Y la sabiduría, cuando pensemos en la edad de los varones, de las mujeres, la edad de la gente que sirve a Dios, veamos más que otra cosa sabiduría y experiencia delante de Dios. Y la sabiduría que viene de lo alto es la que fortalece a la persona para no apartarse de Dios. Pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo pasando desde que vino el primero a avisarle la catástrofe que estaba pasando en la vida de Job, en sus
cierto, bien. ¿Cuánto tiempo pasó? Empezó imagínense ustedes un dolor tras otro. Y después de un dolor tras otro viene uno más fuerte, sus hijos, sus hijas. Viene un dolor más fuerte, la compañera. Y otro, que corona esa cantidad de dolores, la enfermedad en el cuerpo. Estábamos platicando ahorita con Chiari, Alfonso, que no traje una crema que uso, más bien una pomada, porque abajo de mis rodillas, para mitad, para donde comienza el tobillo, en esa área, en los dos pies me dan comezón. Y hasta me herí, ya me rasqué tanto que pues me dañé. Y esto es nada más una cosquillita, ¿sí? Es nada más una comezón, y que le pongo atención y lo vuelvo a rascar y me da más. Y eso, hay un detalle, ni siquiera hay ampollas, ni siquiera hay, pues no hay nada de eso, no hay infección, nada de eso. Yo me pongo a pensar en todo su cuerpo, en todo su ser, ¿no? De arriba a abajo. Yo sufrí una alergia, una urticaria por 11 años. No sabía, pero cuando comía carne, no siempre, pero cuando comía carne, algunas veces me llenaba. La primera vez, todo mi cuerpo estaba lleno, comenzó a poner rojo, me empecé a ver, me estaba poniendo rojo, y luego mucha comezón, y luego se vinieron muchas ronchas por todo mi cuerpo. Me bañé con agua muy fría, tenía muchos limones en el tapachula, y me bañé con jugo de limón, y porque quería correr, estaba muy desesperado. Imagínense. Pero atrás de todo eso, yo no tenía nada a comparación. Atrás de todo eso, todas las cosas que le pasaron. Pero la sabiduría, el contacto con Dios, lo mantuvo apegado a Dios. ¿Se acuerdan de la frase célebre de Job? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Dímenos. Glorificado. Seas glorificado, Señor, por todo lo que me has dañado. No, porque tu sabiduría es más extensa. Y el hombre y la mujer que va teniendo contacto con Dios constantemente, mientras va creciendo, mientras va pasando su edad, va adquiriendo más sabiduría. Por eso las personas grandes de edad, los viejos, los adultos, tienen más sabiduría que los jóvenes. Posiblemente en los jóvenes haya mucha inteligencia, mucha capacidad para razonar, mayormente cuando están apegados a las nuevas tecnologías, en cuanto a lo bueno, no tanto al celular, pero sí en cuanto a estudiar, a todo eso, y se van adaptando a sistemas nuevos y van teniendo cada vez más conocimiento. Hay otro personaje que quiero que recordemos. Yo solamente lo mencioné aquí a Job, y quiero, antes de terminar con esto, ¿cuál fue el fin? ¿Cuál fue el fin de sus amigos de Job y de Job? Dios le enseñó a sus amigos que el sabio, que el de experiencia, que del que tenían que aprender era de Job. Pero son muy buenos para hablar, hijos. Son muy buenos para hablar, buenos discursos, buenos todo eso, pero no son sabios.
Son muy buenos para corregir a fulano, a gitano, a mangano, pero no son sabios. A veces nos pasa eso, ¿no? Creemos tener la razón, el saber, el conocimiento para exhortar a otros aquí y allá, pero hay que ponernos a pensar si es sabiduría de Dios. Es de Dios. Dios les dijo a ellos, ya al final del capítulo 42, versículo 7 en adelante, ¿saben qué? Aparten animalitos, hagan un sacrificio y vayan con mi siervo Job y él va a orar por ustedes. Dice, y Dios le levantó el rostro, lo levantó a Job por encima de todos sus amigos, por encima de todo, y al rato tenía más de lo que había perdido. Les decía que hay otro personaje que quiero que veamos y que también lo conocen, y como les decía ayer yo, acerca de que pues no no son cosas nuevas, porque es la Biblia, la misma Biblia, y la sabemos todas, cómo está, y estas historias pues son de por sí conocidas, ¿no? Pero yo se los voy a contar, no quiero leerlo, que nos va a llevar bastante el Éxodo capítulo 18, versículos desde el 1 al 27. Moisés y Jetro, el yerno o el suegro, como quieran llamar a uno y a otro. Bueno, los dos, el suegro y el yerno. ¿Dónde se creó Moisés? Sus primeros años, los años del saber, del conocimiento, de preparación en los reyes. Recuerden, los hombres, los reyes, los monarcas entonces eran preparados desde pequeñitos para que lograran ser reyes. Si ustedes leen a un autor que se llama Séneca y leen acerca de cómo preparó él a Nerón, a César Nerón, pueden mirar, y hay muchos más, pero pueden ver cómo los preparan. Es duro, la preparación es dura. No los tratan con cariñito como al hijo del rey o algo, no, duro, fuerte, con energía, con esfuerzo, con muchas cosas así. Pero también con el más alto conocimiento que se tiene en el reino. Los mejores maestros los tienen ellos. Así se preparó Moisés, ¿verdad? ¿Dónde fue preparado Moisés? ¿Se acuerdan? ¿Perdón? En el palacio. Qué bueno que dijiste. En el palacio de Faraón. El máximo monarca, la persona mayor en todos los sentidos, ahí se preparó Moisés. Fue preparado a lo máximo porque se suponía que debería ser un sucesor del rey de Faraón. ¿Dónde se preparó Jetro? ¿A qué universidad fue? ¿Harvard? No es cierto. Harvard. Instituto Bíblico de Baja California. ¿Dónde se preparó Jetro? ¿En qué escuela? ¿En qué? Pues no lo dice, no tenemos mucho respecto a eso. Pero ¿cuál fue su escuela, su universidad? ¿Cuál fue, perdón? Bueno, la vida. Dios. La vida apegada a Dios, porque era, por lo visto ahí era un sacerdote, aparte de ser patriarca y suegro, y lo que ustedes quieran, papá y todo eso.
el correr de los años y el estar cerca de Dios, finalmente a una edad avanzada tenía sabiduría. Y dice, el tema habla de la sabiduría, es de los adultos, de los mayores, es un tesoro para la iglesia. Yo quiero preguntarles, ¿verdad?, a los jóvenes, las jovencitas, como las que tengo aquí, la preciosa Sofía también está aquí. ¿Qué piensan de los adultos ustedes? Sus papás, de sus tíos, de sus abuelos. ¿Qué piensan? Un señor regañón, el que me va dulce. ¿Qué piensan? Deberíamos ayudar a nuestros hijos, deberíamos ayudar a nuestros niños en la iglesia, ayudarlos a que vayan distinguiendo lo que es el tesoro de los mayores, lo que es la sabiduría de la gente de mayor edad. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años. Éramos 4. Mi madre entonces tuvo que, porque ella vendió todo para lograr curar a mi padre. Bueno, vendió el negocio, iba a comprar, ¿no? Pero y nos fuimos, entonces nos quedamos sin nada y nos fuimos a la casa del abuelo. Y ahora yo no tengo a mi papá, pero tengo a mi abuelo. Y yo crecí al lado de mi abuelo. Desafortunadamente no muchos años, pero yo crecí al lado de él. Y me gustaba estar con él, y cuando iba al campo, que yo tenía oportunidad, y él iba todos los días al campo, a la parcela, y yo iba para pedirle que me llevara y me subiera al caballo. Y había ocasiones que no decía nada porque era un señor muy serio, no hablaba mucho. Y había ocasiones que no, entonces yo me iba corriendo detrás de él, cerquita, para cuando al bajar la mano y me pudiera ayudar a subir, pero a veces no lo hacía. Y era hasta cierto lugar, como 2 kilómetros. Pero yo crecí al lado de él. El último día que estuvo lúcido, porque le dio una trombosis, yo estuve platicando con él. Mucho tiempo estábamos trabajando, juntando el maíz en la parcela, y le dijo, hijo, estaba muy fuerte el calor, y nos fuimos a un tronco muy grande de un álamo, y ahí estábamos sentados. Yo me bajé y andaba matando allí, cortándole la colita a las hormigas rojas aquellas. Dijo, te van a picar. Te va a picar. No, si la estoy matando, te va a picar. Y una de esas colitas me picó. Pero ahí estuve con él, oyéndolo. Me platicó cosas que todavía conservo aquí en mi cabeza. Pero yo me crié al lado de él. Después que murió mi abuelo, empecé a buscar la forma de estar cerca de la gente adulta. Mis últimos amigos que tuve en Toluca fueron mayores que yo. Dos grandes señores. En Tapachula, cuando comencé el ministerio allá en Tapachula, Chiapas, mi amigo fue una persona adulta de como de 20 años que yo, un amigo que hice ahí en la ciudad. Cuando me fui a San Cristóbal de las Casas, allá también tuve amigos adultos, mayores que yo, y con ellos me apegué. Erasmo Barbosa, un maestro que casi estaba postrado siempre, pero era una persona sabia, mucho conocimiento, y siempre quería ir a oír, a saber de él, aprender de él. Y tuve varios amigos, la mayoría de ellos adultos, mayores que yo, pues, mejor dicho. Pues ya era adulto yo también. Entonces, cuando nos cambiamos para
Querétaro, también tuve un amigo mayor que yo. Y me apegaba mucho a él. Y así cuando llegamos a Chihuahua, su hermano Lalo, un invidente que a los 20 años tuvo un accidente y perdió la vista, pero para entonces era maestro de braille en primaria y secundaria. Y cuando hablaba con él hablaba con tanta propiedad y conocimiento, miembro de la iglesia. Cuando de allí me fui a Toluca fue cuando tuve mis dos amigos, Apolinar Sosa Montes y José René Villegas. José René Villegas, mis dos grandes maestros, amigos cercanos. Yo hablé con ellos, hice amistad con ellos, les platiqué de la palabra de Dios, íbamos a tener desayunos desde, por lo menos unas 2 veces al mes, íbamos a desayunar juntos a un restaurante que ellos escogían y ahí platicábamos. Enero, comenzando el año, la primera quincena fuimos a un restaurante. Y le dije a José René, yo tengo un gran respeto por ti, pero tengo algo en mi corazón que quiero platicártelo, quiero preguntarte, quiero hablar contigo. No quiero cambiarte de religión, no quiero cambiar, no, solo quiero que me escuche. Un rato. ¿Cuándo? Cuando tú digas. Tal día. ¿A qué hora? ¿A qué hora que digas? A tal hora. Bueno, era muy puntual. Hablamos de la palabra de Dios allí, de la necesidad que tenía él de bautizarse. No lo que debería hacer, la necesidad que tenía. Terminamos como unas 2 horas, platicamos y me dijo, ¿cuándo me bautizas? Apolinar Sosa, un gran señor. Igual. Platicamos y un día tuvimos varias pláticas con él. Él había sido de iglesia nazareno, había sido un burgués, un señor muy rico de la ciudad de Toluca. Platicando con él, me dijo, bueno, ya entendí, ya comprendí. Pero no, hasta ahí nada más llegamos. Nunca le pregunté ni le dije cuándo quieres que te bauticen o bueno, solamente platicábamos de la necesidad. Y un día fue por mí y me dice, oye, vamos a llevar mis carros para que los laven. Y lo llevaba otro muchacho, Juan, y él, y yo iba con ellos, y me dijo, ya estoy decidido, ya me decidí a bautizarme. No es cierto, Polo. No es cierto. Está convencido, pero no decidido. ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? Si te hubieras decidido, ya lo hubieras hecho. Si te hubieras decidido, ya lo hubieras hecho. De los mayores fui agarrando conocimiento y sabiduría. ¿Saben por qué me impactaban y me siguen impactando mucho Noé y Abraham? Por eso. Y Job. Sí, un poco David, pero no tanto. Otro hombre que me impacta muchísimo en el Nuevo Testamento es Pablo. Pero ¿saben que Pablo creció a los pies de Gamaliel, un gran maestro? Un mayor, una persona adulta, una persona de mucha capacidad, muy respetado en Israel, Gamaliel. Volvamos a Éxodo 18. No me he perdido, no crean. Dice el texto allí que
ya había salido el pueblo, ya iban en el trayecto, y entonces como llegó Jethro con sus hijos, o sea, los hijos de Moisés. Se los vino a dejar, por me lo va a dejar, yo no voy a ser responsable de sus hijos. Ahí están. Le platicó Moisés, así le hicimos también nosotros con nuestros hijos. Espérame, son sus hijos. Nosotros vamos a disfrutar de nuestros nietos, pero no queremos cómo ser responsables de ellos. Bueno, pero es otra cosa. El asunto es que llegó Jethro y le dijo, quitan tus hijos. Moisés le contó todo lo que Dios había hecho con ellos, desde que Moisés llegó a Egipto, desde que estuvieron batallando con las plagas y con todo eso, y le contó y cómo Dios abrió el mar, y cómo cruzaron, y cómo terminaron todos ahogados los enemigos. Le contó todo eso y se regocijó, se puso muy contento y glorificó a Dios, hizo un altar y glorificó a Dios. Qué bueno que Dios te ha bendecido, hijo, y que ha bendecido al pueblo. Qué bueno, gloria a Dios. Todo estaba bien. Moisés otro día en la mañana volvió al trabajo de él. Y se sentó. No sé, en un banco como este, no sé en qué se sentaría, una piedra, no sé en qué, en el desierto, no hay piedra en el desierto. Bueno, sentó a juzgar. Una gran fila de gente. A ver, ¿cuál es tu problema? No, pues que Juan me quitó una cabra. A ver, llamen a Juan. ¿El Juan es cierto? No, es que lo que pasa, y ahí empezó a juzgar y juzgar y aconsejarle. Bueno, va a pasar esto, agarren la mitad cada quien, ya sea así o así, pero no es cierto, no sé qué pasó, actualmente estoy pensando, ¿no? Y ya está juzgando. Y el suegro le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Porque pasó todo el día, y así pasaban los días, y aquel hombre llegaba exhausto, como llegan las horas del trabajo. Y todavía faltaban muchos, quedaban muchos, y cada vez sin duda se iban acumulando más. Y Moisés cada vez iba agotando más. Oye, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo mal, hijo. No está correcto lo que haces. ¿Cómo? Al hijo del faraón, al hombre preparado en alcurnia, al hombre que fue capacitado para ser rey, un campesino, un beduino por allá, un cuidador de cabras y todo eso, le va a enseñar. Señor. Porque el suegro era una persona adulta, grande de edad, pues, y tenía mucha sabiduría, lo cual le faltaba a Moisés, con todo su conocimiento, con todo su saber. No está bien. Te vas a morir tú y se van a morir ellos. Escoge hombres. Escoge hombres que se encarguen de tantos, y tú de tantos, y otro de tantos, y así hasta que ya llegue, vaya menguando la cantidad, y ya lo último, que ya no puedan juzgar ellos, entonces que lleguen aquí, entonces no va a funcionar. O sea, el consejo aquí era delegar. Un padre, una madre, un adulto, un predicador o un cristiano que no delega, se va a morir solo. No va a hacer las cosas bien. Hay que pedir consejo, hay que pedir orientación de otros que ya han pasado por eso, o que tienen más edad, o por lo menos, aunque no hayan pasado de eso, pero tienen más edad y han vivido y tienen sabiduría. Y si es cristiano, va a tener más sabiduría.
porque va a ser la sabiduría de Dios. Entonces, las personas mayores tienen un tesoro, la sabiduría de Dios. Los cristianos mayores. Y ustedes, como matrimonio joven, y ustedes como jovencitas, como niñitas precisamente, otros jóvenes allá, bueno, todos están jóvenes. Bueno, tú más o menos, ¿verdad, hermano? Más o menos, pero ahí andan. Ustedes, todos, mi hermanita ya no tan joven, ¿verdad? Bueno, yo soy mayor que tú, de todos modos. Pero todos ustedes deben poner atención y ver en las personas mayores de ustedes, que ustedes para pedir consejo. No crean que no pueden todo, no saben todo. Solo no pueden. Y por eso somos un cuerpo para ayudarlos. Si no tienen la sabiduría para buscar sabiduría, no van a ser sabios. Mañana que les toque a ustedes no van a ser sabios y van a crecer. Estos pequeños que están aquí al rato van a crecer. Y deben tener hijos y creciendo en sabiduría, pero si no buscan la sabiduría, si no tienen contacto con los demás, hay algunos que aconsejan adecuadamente, otros que no. Oye, fíjate que tengo problemas con mi esposa, dale unos cuantos. Así se descomponen. No, hay otros que dicen, no, hermano. No, hermano, hay que platicar con ella, hay que darle amor y hay que oírla. Que las mujeres quieren que las escuchen. Necesitan que las escuchen. Ya, párale. No. Necesitan que las escuchen. Y dicen por ahí que la última palabra la debe tener el varón. Pero no es como dicen los que dicen, sí, mija, no. La palabra debe tener el varón cuando hay una discusión. Pues diga, no, que es así, que no quedan 20, que eran 3, o que eran 20. Y ya, párale ahí, porque si dices otra, va a venir otra más. Dices otra, van a venir muchas más. Entonces, tranquilo, ¿no? Sabiduría es no solamente vivir y conocer, aprender, sino tener experiencias, contacto con la demás gente, con los adultos, con los jóvenes. Pero hay que estar atento, hay que estar esperando, buscando crecer en sabiduría, porque un día van a ser adultos. Van a ser madres y padres que necesitan ayudar a sus hijos que sean maduros. Y los que están todavía jóvenes con sus hijos pequeños, no creen que ya les saben todas. No. Más vale que piensen en que necesitan buscar a gente adulta para tratar sus problemas o para buscar nuevas cosas, nuevo aprendizaje, nuevo conocimiento. La palabra de Dios es donde se encuentra, donde podemos encontrar la sabiduría de Dios. Y ahí tenemos a muchos, como vimos ayer, y ustedes lo han estudiado, a Noé, a Abraham, a Job. Incluso el mismo David aprendió, claro que aprendió. Un profeta vino y le dijo sus verdades y dijo, pero él no sabía que se trataba de él, ¿recuerdan? Y dijo, bueno, que lo maten. El hombre, no, que decía, cambiaron las cosas, ¿verdad? Hay veces que nos pasa eso. Creemos que ya está todo bien y estamos juzgando algo y luego finalmente para acá, no más decía, era un decir. Y ya cambiamos de opinión. Vamos a aprender siempre que preguntemos o digamos algo y estemos dispuestos a ir aprendiendo de los mayores. Yo aprendí mucho de mi hermano mayor, Antonio. Incluso era mi protector. Pero aprendí mucho
Todavía busco. Ahora no tengo, realmente ya murieron mis amigos adultos, y donde estoy, donde vivo, donde, no tengo amigos así cercanos para ir a hablar con ellos. Antes les llamaba cuando estuvieran, ahora no tengo. ¿Qué piensan ustedes de los adultos? Más bien de los señores grandes, de las mujeres, de las hermanas adultas, ya grandes pues de edad. ¿Desde cuándo le podemos llamar grandes de edad? De los 80 para arriba, ¿no? ¿Verdad, hermana? Todavía los que estamos en 70, que estamos casi llegando a los 80, pues todavía no tanto, pero hay más, tienen más. ¿Qué piensan ustedes de ellos? Jovencitos, jovencitas, niñas, niños y jóvenes también, matrimonios. Hay un texto que les dice: no sean sabios en su propia opinión. Que yo puedo. Yo también cometí muchos errores. Un sinnúmero de errores en mi vida, como predicador, como esposo, como padre, como amigo, muchos errores. Pero siempre tuve a alguien que me corrigiera, que me ayudara, que me indicara. Una persona adulta. Fíjate que tengo este problema. ¿Y qué has hecho? Pues así. Hombre, pues no es así. Es de este modo. No, pero es que así es. ¿Quieres que se solucione? ¿Quieres que las cosas mejoren? Escúchame. La experiencia y el conocimiento que tienen los adultos, los mayores pues de edad, es un tesoro para ustedes. Sobre sus jóvenes, ustedes, los demás también jóvenes, están aquí. Acá tenemos a varios jóvenes, bueno, dos no tan, dos no tantos, pero aquí están. ¿Sí necesitan? ¿Sí sabían que eso? Necesitan consejo de los adultos. Sí, ya sé. Usted sabe, hermano, y lo buscan, los buscan, se buscan con ellos. Qué bueno, lo percibimos. Dicen por ahí que la necesidad hace milagros. Yo tuve la necesidad de un padre, lo tuve en mi abuelo murió, y tuve la necesidad de gente adulta con conocimiento, con sabiduría, y lo estuve buscando. Y cuando encontré la palabra de Dios, empecé a encontrar al más sabio de todos, Dios, que imparte la sabiduría en sus hijos, en sus hijas, y empecé a aprender de ellos. Mi consejo: niños, niñas, jóvenes, padres jóvenes, mamás jóvenes, busquen el consejo de los mayores. Búsquenlo. Es bueno siempre oír buenas opiniones, y también malas, porque por ahí va a haber algún hermano que sí, a lo mejor te diga: no, pues dale unos cuantos. Yo le di unos y ya se aplacó. No es cierto, no, bueno, eso va a crear rencor, dolor en ella o en él, y al rato explota. No es bueno. Amor, comprensión y oído. Eso hay que darle a las hermanas. Amor, mucha comprensión y oído. Y también a ellos. Cuando hay buena comunicación, cuando hay amor, y que se escucha, las cosas cambian, se mejoran al rato, pronto.
una ocasión, allá en Chiapas, donde yo había estado predicando, había bautizado el día 24 de diciembre de 1974 hermano Martín Pérez de León y a la hermana Felisa. Y era un evangelizador, ya me había llevado a un lugar y a otro, y habíamos comenzado una congregación alrededor. Y estaba un lugarcito de más Trinidad, y yo iba, no recuerdo qué día, un jueves, no sé, pero iba una vez a la semana a darle una plática desde Tapachula, manejaba una hora más o menos y llegaba allí. Y una vez que llegué allí, hermano, estaban los hermanos allá afuera de la casa, y me dijeron, hermano, usted ya no es bienvenido aquí. Váyase, no lo queremos. ¿Por qué? Váyase. Pero me pueden dar una explicación, me pueden decir por qué no lo queremos aquí. ¿Ya entendió? Váyase. Subí donde estaba el carro. Estaba lloviznando. Empecé a manejar y venía llorando. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hice? ¿Por qué no hice? Y venía manejando y tenía que pasar por San Jerónimo y como a 50 metros de la carretera estaba la casa del hermano Martín Pérez de León. Y dije, voy a pasar con el hermano. Bueno, yo me digo, ¿no? Estaba llovinando y mis lentes se mojaron un poco y todo eso, y entré, hermano Martín, un poquito, pásale, hermano, hacer. Estaba sentado, atrás estaba la puerta de la cocina, un lugar oscurito porque estaba llovinando. Feliz a traerle café al hermano. Trago café. Bueno, pero ¿cómo le va? No, pues todo bien, hermano, ya voy de regreso y todo eso. Y me dice, mayor que yo, 20 y tantos, 30 mayor que yo. Recién convertido, pero tendría un año y algo. Y me dijo, hermano, ¿le pasa algo? No, nada. ¿Qué va? Y yo dice, pero de verdad no le pasa nada. No pasa nada. No, hermano, no. Lo que pasa es que la lluvia y todo eso me cayó en los ojos y los lentes y por eso te ven así. ¿Quieres otro café, Martín? Y luego me miró, no estábamos muy lejos, quizás estábamos, la mesa era un poco delgada, quizás estábamos más o menos a esa distancia. Y me vio y me dijo, hermano, ¿le pasa algo? ¿Le puedo ayudar? Y ya le dije, hermano, llegué allí y me podía. Le dio un sorbo a su café. Me miró y me dijo, hermano, la iglesia es del Señor Jesús. ¿No es de usted? Él la va a cuidar. No se preocupe. La iglesia es del Señor Jesucristo. Él la va a cuidar. ¿De veras, verdad? Pues sí, cierto. Hermano, ya me voy, hermano Felisa, gracias por mi café y me fui contento en mi carro. Ahora sí, el llanto se acabó y veía la alegría. Dije, pues sí, con razón, dijo otro viejo. Echen toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Se acuerdan de Pedro? Él dijo eso. Echen toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Otro adulto mayor, con un sabio consejo. Y si quieren más, está también Juan, ya viejo. Ámense, pero no de labios. Ámense de corazón. Den su vida si es necesario por su hermano. Otro sabio. Cuidado. Cuidado con oír los consejos. Depende de quién. Y es bueno que nos escuchemos
los adultos, porque este es un tesoro, ¿no? Es un tesoro que Dios ha puesto en su palabra y lo ha introducido en la mente y corazón de un hermano o una hermana adulta, y ella te puede ayudar. Tengan muy en cuenta esto. Repito otra vez, niñitas, niños, jovencitos, jovencitas, padres jóvenes, tengan muy en cuenta esto. Busquen el consejo de los adultos. Busquen la sabiduría, búsquenlo. Propónganse. Yo me propuse en toda mi vida buscar a gente. Y yo les puedo decir que es muy sabio. Y tenía amigos, chamacos, muchachos. Cuando estuve con ellos, ¿tú saben qué pasó cuando oía los consejos de ellos? Formé parte de un grupito de 17 jóvenes que llegábamos a algún pueblito chiquito por ahí donde había baile y llegábamos y decíamos, aquí somos nosotros los que van a buscar con quién va a bailar y quién no. Y había problemas ahora después, vénganse. No me fue bien. ¿Por qué les cuento otras cosas? Además, ni venimos para eso. Los jóvenes sí saben algunos dar buenos consejos, pero no con la sabiduría de los adultos. Se han pasado por muchas experiencias. Imagínense, repito otra vez, Noé, ¿cuántos años batallando? Me decía un hermano, por cierto, aquí sabe, hermano, ¿y cómo le haría Noé para hacer que sus hijos trabajaran juntamente con él? Y entre ellos. La sabiduría de Abraham y de los demás lo fue acumulando. Pero ¿saben cómo? ¿Cuándo? Porque ellos tenían contacto con Dios. Hablaban con Dios, ahora nosotros hablamos con Dios en nuestra oración y le oímos en las palabras de Dios. Ahí nos aconseja, ahí nos dice. Y de esa manera vamos a ir creciendo. Propónganse buscar el consejo de Dios. Y escúchenlo, y acátenlo, vivan. Y les va a ir bien. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia necesita que ustedes sepan oír consejos y la iglesia necesita que los demás sepan dar buenos consejos. Así es como va a crecer la iglesia, así es como va a ser fuerte la iglesia, así como va a tener el tesoro de la palabra de Dios y va a tener esa sabiduría para caminar honrando y glorificando a Dios. Es bueno venir, cantar y leer y oír la palabra y todo, pero la otra parte es la más importante, la vivencia. Bueno, Dios les bendiga. Dios les bendiga y otra vez les recuerdo. Busquen el consejo de los adultos, porque allí está el tesoro de la iglesia. Dios les bendiga.